Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos otra vez, una semana más, aquí en tu programa Luz y Sal. Te habla tu amigo Julián y bueno, recuerda darnos ese like, ese share, comparte la palabra para que sea de bendición para alguien más. Antes de empezar, quisiera darle un saludo muy especial a mi hijo Diego, que está de cumpleaños. Que el Señor te bendiga y que tengas un día súper con la bendición del Señor. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema que hemos titulado ¿Tú qué harías? Así es. Y voy a tocar un tema que suele ser muy controversial y que quizás muchas iglesias prefieren evadir. Es un tema que muchos dirían, ¿en qué nos edifica? Y hasta cierto punto pudiesen tener la razón, pero es que es un tema que se debate a diario y que tristemente ha sido el florero de Llorente en muchas familias y congregaciones. Ha sido un tema que ha causado discordia y que ha creado fisuras en familias enteras. Quiero empezar primeramente con el siguiente versículo, porque tú sabes que a mí me gusta siempre ir a la palabra. Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es, Jesús no hace acepción de personas. Si tú estás arrepentido de corazón y vienes a Él, Él nunca te va a rechazar. Escuchaba un pastor muy conocido dar una reflexión acerca de este tema. Y él preguntaba, ¿tú qué harías? Y él se refería a qué haríamos nosotros si en nuestro entorno, si en nuestro núcleo familiar tuviéramos una persona que estuviese en pecado. Ahora, él se refería específicamente a personas con diferencias de orientación sexual. Y yo lo digo de esta manera, pues, para que no vayamos a tener problemas o vayan a querer bajar el video. Sabemos que hoy en día, aunque supuestamente tenemos libertad de expresión, esta está limitada. Así que ya no es tan libre como dicen que es, ¿verdad? Entonces, él preguntaba qué haríamos nosotros si tuviéramos una situación de esta en nuestra casa. Como padres, ¿los arrojaríamos a la calle? ¿Los condenaríamos? Y mencionaba a la iglesia como diciendo, la iglesia y su religiosidad los condena. Y mi intención no es crear polémica ni echarle más leña al fuego. Más bien quisiera aportar mi granito de arena. Ahora, lo primero que quiero que quede bien, pero bien claro, es que yo no estoy aquí para juzgar ni condenar a nadie. No es mi trabajo, pues les dije un par de semanas atrás que el que juzga y el que señala es Satanás. Él es el acusador y yo no le voy a quitar su trabajo. Yo prefiero unirme al bufete de abogados de Cristo, ya que Él es nuestro abogado defensor. Además, no soy una persona que me considere legalista y quiero llevarlos a Mateo 7, versículos 1 y 2. Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. Recordemos con esto que para Dios, pues pecado es pecado. Mire, desde el glotón hasta el fornicario, todos los ve Dios de la misma manera, pecadores, así de sencillo. Pero no es a nosotros que nos compete ser jueces, así es. El problema con lo que este pastor dice es que si nosotros tomamos la postura de mirar para el otro lado y hacer de cuenta que no ha pasado nada, pues estaríamos mandando un mensaje totalmente opuesto a lo que las escrituras nos están enseñando. ¿Y qué nos enseñan las escrituras? Bueno, Primera de Corintios en el capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Mejor dicho, todo el que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces les pregunto, ¿qué hacemos nosotros con este versículo? ¿Le quitamos la página a la Biblia? Entonces tendríamos que quitarles muchas más porque no es el único versículo que hay. Ahora, yo tengo una respuesta para el que haría yo. Y es aquí donde quiero poner mi granito de arena. Yo no odiaría.
No haría acepción de personas, no juzgaría. Tendría misericordia del pecador, oraría por ellos. Y si tuviese una situación así en casa, pues no le echaría fuera, le ayudaría. Como padre es mi obligación. Doblaría mis rodillas sin parar. Le pediría al Padre por mi situación. Es mi hijo, quizás mi hermano, mi padre o inclusive un amigo. Pues si Cristo nos enseñó a amar hasta nuestros enemigos, pues con más velas, en nombre de ese amor, no miraría para el otro lado. Al contrario, intentaría ayudarle. Eso, eso haría yo. Ahora, lo que sí no haría es tratar de disfrazar o aceptar algo que bíblicamente está mal. No podemos hacerlo. Pues si nosotros tomamos la postura de que si tenemos una situación así, pues no pasa nada, Dios nos ama a todos por igual, Él es el que juzga, pues entonces la iglesia estaría perdida y el pecado sería aceptado y nuestra obligación como pastores, como predicadores, como maestros, es el de enseñar la palabra, el de señalar el pecado, de exhortar a invitar a las personas a un cambio. No de cambiar a nadie, pues quien hace la obra es el Espíritu Santo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Nosotros ponemos la disposición, el deseo de cambiar. Miren, el profeta Jeremías se la pasó advirtiéndole al pueblo de Israel de su mala conducta. Y eso le causó que se burlaran de él, que lo ignoraran, que lo golpearan y hasta que lo encarcelaran. Inclusive lo intentaron matar arrojándolo a un pozo. ¿Y qué pasó con Israel? Pues como no escucharon y desecharon la palabra de Dios, pues cayeron presos del imperio babilonio. Fueron llevados presos, no quisieron escuchar cuando Jeremías les intentaba hablar acerca de volverse a Dios, de arrepentirse de su mala manera de vivir. Eso somos nosotros hoy en día. Somos una especie de Jeremías que profetizamos la palabra de Dios, la que está plasmada en este hermoso libro llamado Biblia. Mientras que el mundo sigue viviendo como, o peor aún, como vivía Israel en aquella época. A lo bueno hoy se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Se disfraza y se acepta el pecado. Se condena la palabra de Dios. Se le tilda de religiosidad y lo peor aún, la iglesia ha terminado por aceptar todo lo que está sucediendo. Hoy, con el boom que hay de la Copa América, estoy seguro muchos escucharon cuando al inicio de la Copa, dos pastores no predicaron la palabra, solamente hicieron una oración y dieron bendición sobre todos los países de América. Dios bendiga América. Pero los criticaron hasta más no poder. Hasta más no poder. Luego vamos a la Eurocopa y vemos que todos los capitanes se les obliga a tener un brazalete del capitán con la bandera de los otros colores. Pero eso sí es aceptable. Entonces, se puede aceptar cosas que al mundo le gustan, pero cuando tenga que ver con Dios, eso no es aceptable. Ahí nos juzgan. Y es la triste realidad de lo que hay. Es lo que tristemente hay. Es lo que estamos enfrentando hoy en día. Mire, ¿cómo es posible que una persona que tiene poder sobre las masas, que sepa, que entienda, que puede afectar o influir en sus decisiones? Y cuando digo tiene, es que debe entender, que debe tener cuidado de lo que predica o de lo que enseña. Porque por eso seremos juzgados. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquellos que aspiran al liderazgo dentro de la iglesia están sujetos a un estándar más alto que otros creyentes debido a la gran influencia que ejercen los maestros. Sus obras y sus palabras tienen un peso mayor que las de los que enseñan. Si los maestros caen, pueden llevar muchas personas con ellos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a los maestros de la palabra de acuerdo con el tipo de impacto que tuvieran en aquellos que aspiraban a liderar. Por eso este versículo que le acabo de leer al principio
nos enseña, hey, si tú te estás parando ahí a liderar, a predicar, a enseñar, ten cuidado con lo que vas a enseñar, porque puedes llevar a mucha gente a malinterpretar la palabra. Y entonces sí seremos juzgados. ¿Por quién? Cuando estemos a la presencia del Padre. Se nos va a juzgar por lo que enseñamos y cuántas personas se perdieron por culpa nuestra, por lo que enseñamos y hemos estado diciendo. Así que si te metes a enseñar, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado de lo que estás enseñando o de lo que prediques. Recuerda esto que te estoy diciendo, sobre tus palabras serás juzgado. Esto no es un trabajo para cualquier persona, yo lo sé. Primero debe haber un llamado de parte de Dios. Luego nos prepara para después enviarnos a la predicación de la palabra. Y es aquí donde entramos nosotros estudiando, preparándonos, aplicando bien las escrituras a nuestro diario vivir. Miren, Dios nos ama a todos por igual. Esa pregunta todos la sabemos. Ahora, si nosotros seguimos pecando, si nosotros vivimos en pecado, si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, pues, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Tú crees que Dios está contento con nuestra forma de obrar? Por supuesto que no. Dios nos ama como nosotros somos, pero Dios no nos acepta como nosotros somos. Pues mire, es al contrario, nosotros tenemos que ser aceptos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esto significa que no puedo vivir en pecado, o no puede haber pecado en mí. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar, de obrar, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando mi hijo se equivoque en algo de lo cual yo le he advertido que no haga, pues primero como padre me voy a entristecer. Me puedo desilusionar dependiendo de la gravedad del asunto. Y esto, por supuesto, traerá consecuencias a su vida. Pues quizás habrá un castigo, habrá un perdón, por supuesto, una reconciliación y un aprendizaje. De la misma manera funciona Dios. Miren, Dios no quiere que nadie se pierda. Lo dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Si hay algo que todos debemos de tener claro es que Cristo vendrá de nuevo, pero esta vez no vendrá a traer salvación. No. Él vendrá con látigo en mano. Y ahí sí ya no habrá tiempo de llorar. Por eso este versículo lo explica muy bien. Dios quiere que todos, absolutamente todos, vengamos a un arrepentimiento. Que no nos alejemos de Él. Más bien, que nos alejemos de todo aquello que Dios aborrece y está todo dentro de un solo nombre, ¿verdad? Todo abarca el pecado. Y pecado es todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Así que no sembremos odio, no juzguemos, no condenemos, pero tampoco viemos el pecado. No lo disfracemos ni lo excusemos. Más bien, guiemos a las personas, tengamos misericordia y sobre todo oremos para que la misma misericordia de Dios que un día nos alcanzó llegue a los que hoy están perdidos. Tú que me estás escuchando quizás estás en pecado o tienes una lucha con alguien a quien tú amas, sea familia directa o quizás un amigo en general. Dios tiene una promesa para ti. El trabajo de Satanás no solo es juzgar o acusar, sino confundir. Pues él anda como león rugiente buscando a quien destruir. Él es el padre de mentira y él ha venido para matar, para robar y destruir, para confundir a las personas, para llevarnos a la destrucción, para separarnos de Dios. Así que yo quiero que tú pienses mucho en esto. Y quiero dejarte con una promesa que Dios tiene para ti en 2 de Crónicas, capítulo 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros. Esta enseñanza no tiene nada que ver con legalismo, tiene que ver con misericordia. La misericordia nos invita a amar a las personas. El legalismo nos invita a condenar. Y aquí debemos de ser claros. Participar del pecado no es tener misericordia. No podemos confundir las cosas. Jesús nunca juzgó. Se sentó con borrachos, con prostitutas, pero cuando él se apartaba, algo sucedía con ellos. Estoy seguro que muchos vinieron a un arrepentimiento y cambiaron su manera de vivir. Así que ahora soy yo quien te pregunta, entonces, ¿tú qué harías? Te dejo con esta enseñanza. Recuerda darle ese like, ese share, compártela para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en este tu programa Luz y Sal. Nos vemos. Chao, chao. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.